nuevamente estoy con todos ustedes y hoy vamos a hablar sobre las características que se identifica un verdadero joven cristiano. Sabemos que hay muchos jóvenes en la iglesia, hay muchos jóvenes cristianos en la iglesia, pero no todos cumplen con esas características que nos identificamos delante de la sociedad. Y por eso hoy vamos a hablar sobre 10 características en las cuales se identifica un joven cristiano. 10 características de un joven cristiano. Como primera característica tenemos dejar el viejo hombre. Dice la palabra del Señor que nosotros somos nuevas criaturas, que debemos dejar las viejas costumbres, que de cuando nosotros somos nuevas criaturas, aquí las cosas todas son hechas nuevas. Dejar el viejo hombre significa que nosotros debemos dejar las viejas costumbres, lo que éramos antes de iniciar este proceso con Dios, debemos dejarlo. Y esta característica se identifica mucho un joven que deja sus viejas costumbres, que ahora se goza con el Señor, que ahora da un buen testimonio con el Señor. Entonces, dejar el viejo hombre es una de las principales características en las cuales nos identificamos como jóvenes cristianos. Como segunda característica tenemos que dispuestos a servir. Un joven cristiano se identifica porque siempre está dispuesto a servir. Dice la palabra del Señor que tenemos que estar dispuestos a servir en toda obra, en todo lugar, en todo momento. Estamos dispuestos a servir en lo que nuestros líderes nos pidan el favor. Entonces nosotros siempre estamos dispuestos todos los días sin sacar excusas. Siempre estamos dispuestos para ayudar a las personas, dispuestos para cumplir con nuestro ministerio, con nuestra labor, con nuestro liderazgo. Entonces siempre debemos estar dispuestos a servir. Como tercera característica tenemos que se conoce un joven cristiano porque tiene amor para con todos, y nos lo confirma la palabra en Juan 13:35. Entonces un joven se identifica porque tiene amor para con todas las personas, ese amor sobre todo en especial a Dios, porque nosotros debemos primero amar a Dios, y el que ama a Dios ama a su hermano, porque el que no ama a su hermano, dice la palabra del Señor, que aún no conoce a Dios. Entonces un joven cristiano se identifica porque ama el ministerio, ama al Señor, ama a sus líderes, ama a su hermano y tiene amor para con todas las cosas y para con todos. Como cuarta característica tenemos que un joven se identifica con esta característica que es sobre la oración, ayuno y lectura en la palabra del Señor. Un joven cristiano se identifica también porque es un joven que siempre está orando, siempre está ayunando, siempre está leyendo la palabra del Señor. Entonces un joven se conoce cuando cumple con esta característica, porque muchas de las veces hay jóvenes que solamente oran en la iglesia, ayunan porque les toca, digamos, cumplir un deber o les toca cumplir una ley, pero hay algunos jóvenes que se identifican porque uno ve en ellos que realmente sí oran, ayunan y leen la palabra del Señor. Entonces esta característica es muy importante, además que son 3 armas espirituales que nos hacen crecer espiritualmente y que nos ayudan a derrotar el enemigo. Como quinta característica tenemos la sabiduría. Un joven cristiano se identifica porque es una persona sabia para tomar decisiones, una persona sabia para cuando se le vienen procesos en la vida cristiana, y es muy sabia al escoger también su pareja ideal, es muy sabio en responder a distintas personas, es muy sabio al tomar decisiones en cuestiones de trabajo, en decisiones de cuestiones de problemas, de obstáculos. Entonces debemos ser sabios, y un joven también se identifica, o no solamente los jóvenes, sino también el cristiano debe ser sabio, porque en su palabra nos enseña que la sabiduría es el principio del temor a Jehová. Como sexta característica tenemos la obediencia. Bueno, un joven cristiano también se identifica porque es muy obediente. La obediencia es una característica principal porque debemos ser obedientes para con Dios, debemos tener amor a Dios, debemos tener un esfuerzo con Dios. Eso es una obediencia a los mandamientos, las leyes del Señor.
debemos ser obedientes, no solamente con Dios, sino también con nuestro pastor, debemos ser obedientes a nuestros líderes, debemos ser obedientes a nuestros padres, debemos cumplir las leyes terrenales, porque esta es una característica que nos identifica como jóvenes cristianos, y nos lo confirma la palabra en Éxodo 20:12. Como séptima característica tenemos que se identifica porque tiene pasión por Dios. Tener pasión por Dios es cuando usted tiene un gozo por el Señor, es cuando usted habla del Señor a cualquier persona, en cualquier momento, siempre tiene esa alegría en su rostro, en su corazón. Y entonces la pasión por Dios es esa pasión cuando también cumple su ministerio, una pasión cuando toca un instrumento, pasión cuando predica, pasión por lo que le gusta, tiene una pasión por el Señor todos los días, cada mañana y en todo momento. Como octava característica tenemos que nos identificamos porque damos testimonio en todo lugar. Testimonio en nuestra manera de vestir, testimonio en nuestras redes, testimonio dentro y fuera de la iglesia. Hay muchos jóvenes que en la iglesia son unos y en el colegio son otros. En la iglesia y fuera son unos, pero cuando vamos a las redes de ellos son otros jóvenes cristianos. Como jóvenes cristianos debemos dar testimonio en todo lugar, testimonio en nuestra manera de vestir, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de expresarnos, en nuestro hablar. Debemos dar buen testimonio en las redes, porque en las redes es cuando más nos están observando y de las demás personas nos están viendo y van a decir, mire, esta joven o este joven dirige, este joven sirve en la iglesia, pero mire cómo da testimonio en las redes. Entonces es una característica principal que debemos tener nosotros como jóvenes, como cristianos, dar buen testimonio en todo lugar, porque sabemos que las personas tienen los ojos puestos en nosotros. Como novena característica, se identifica porque cumplen con los deberes de los cristianos. No porque somos jóvenes no tenemos que diezmar. Es más, para cumplir esos deberes como cristianos no solamente lo tienen que cumplir los antiguos, los viejos, o los que tienen trabajo, o bueno, yo qué sé. Estos deberes debemos cumplirlos todos, en especial nosotros como jóvenes debemos de cumplir con estos deberes. ¿Qué quiere decir? Que cuáles deberes son? La ofrenda, diezmo, primicias, votos. Entonces como cristianos, como jóvenes cristianos nos tenemos que identificar porque nosotros cumplimos con estos deberes. Tenemos que aprender cómo diezmar, cómo ofrendar, cómo dar las primicias, cómo son los votos. Entonces como jóvenes cristianos nos identificamos porque también cumplimos los deberes como cualquier cristiano de la iglesia. Y como décima y última característica, y también es muy importante, es que no aparenta. Un joven se identifica porque no aparenta su forma de ser, no aparenta el evangelio en cualquier lugar. Siempre es cristiano y evangélico, como muchos lo dicen, en cualquier lugar, en el colegio, dentro y fuera de la iglesia, en su trabajo, en su hogar, en su casa. Entonces no debemos aparentar, porque nosotros como jóvenes cristianos o como cristianos no debemos aparentar, ya que no debemos avergonzarnos del evangelio, porque la palabra del Señor dice que el evangelio es poder de Dios. Entonces el Señor todos los días tiene puestos sus ojos en nosotros y Él ve quién aparenta, quién se avergüenza de Dios. Entonces, como principal característica, no debemos aparentar lo que nosotros en realidad somos, que somos jóvenes verdaderos cristianos. Bueno, hay muchas características en las cuales se identifica un joven cristiano, pero en este día escogí 10 características principales y fundamentales, que son las más importantes y las que más vemos que hace falta que como jóvenes nosotros veamos, que a ver si tenemos esa característica, porque no todo mundo no toda persona cumple con ellas, no toda persona es santa, no toda persona no significa que no cometamos errores, sino que todos los días Dios nos da la misericordia y la gracia para darnos de cuenta en que estamos fallando, en que nos hace falta, en que estamos bien. Y por eso pues espero que esas 10 características de un verdadero joven cristiano haya sido de gran beneficio para todos ustedes los jóvenes, y agradezco a todos ustedes por ver mis videos, escucharlos, y quiero decirles que Dios los bendiga, y después estaré publicando otro video
Así que Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre de Jesús.